Muy buenos días con todos. En este momento vamos a dar inicio a la clase de lengua y literatura de primero de bachillerato, semana 2. En cuanto a los temas que vamos a tratar el día de hoy, se encuentran los tipos de texto, la pregunta, ¿qué es un texto literario? ¿Qué es un texto no literario? La homonimia, polisemia y paronimia. Entonces, en cuanto a qué es un texto literario, vamos a diferenciar cuáles son las intenciones de un texto literario y las diferencias entre narrativos, líricos y dramáticos. El texto no literario, por qué se considera no literario y la diferencia entre los informativos, instructivos y normativos. En cuanto a la homonimia, vamos a inferir en qué es lo que significa y qué es lo que trata, porque en base a esto va a ser parte del deber. La polisemia, de igual manera, es una parte de la comunicación y del texto que nos va a ayudar a comprender de qué se trata y también cómo funciona y la diferencia de los significados de una palabra y cómo utilizarla. En cuanto a la paronimia, la diferencia entre el significado de una palabra que se escribe no de manera igual, pero sí de manera similar. Entonces, empezamos. ¿Qué es un texto literario? Un texto literario se caracteriza por la expresión artística del ser humano de forma escrita. El arte existe de diferentes maneras y esta puede ser verbal, a través de mímica, a través de expresiones corporales y también puede ser escrita, entre otras. Entonces, un texto literario es una expresión artística del ser humano de forma escrita. Así, su principal función es poética, es decir, cuentan una idea, historia o sentimiento de manera expresiva y puramente estética, utilizando la lengua de una forma original, creativa y con un estilo depurado, adornado y atractivo para hacer las delicias del lector. Entonces, nosotros nos comunicamos normalmente de una manera no literaria, de una manera muy consecuente, de una manera muy dinámica, en la que hablamos según lo que nosotros comprendemos y cómo nos comunicamos. ¿Qué es lo que busca un texto literario? Una comunicación que sea mucho más atractiva, una comunicación que se evidencie, por ejemplo, rimas, que se evidencie una emoción, un sentimiento que sea atractivo. Por ejemplo, si vamos a la comida, un seco de pollo, tiene arroz, tiene la parte del juguito, el pollo y ensalada, entre otras. La comida en sí, uno diría, bueno, ok, tengo un seco de pollo, listo. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que ha surgido en los últimos tiempos acerca de la comida gourmet? Que si hacen un seco de pollo lo hacen más atractivo a la vista, hacen una porción de arroz sí, más pequeña, pero tal vez en un orden distinto. Un texto literario es justo eso. Son las palabras en un orden distinto que es mucho más atractivo para quien es lector. Por eso es lo que se genera esto de las delicias del lector. Es mucho más bonito leer un poema que tenga rimas, que tenga palabras con una terminación similar, a un poema en el, bueno, que no se consideraría poema, pero a unas palabras bonitas que no tengan ese atractivo que llame la atención o que tenga una terminación, o incluso las canciones, por ejemplo, las canciones que tienen rimas más acertadas son más atractivas de escuchar. Entonces, dentro del texto literario, en primer lugar, la primera fase es la intención poética. A diferencia de otras formas de texto, los escritos literarios ofrecen una experiencia estética al lector. Es por esto, no sé si alguna vez han leído, no solo en Facebook o en redes sociales, sino en un libro que sea de poemas, se encuentra clasificado por estrofas y también por secciones en la cual la terminación es la misma o similar. Esto hace que sea atractivo para el lector el poder ver, el que no sea como un libro lleno de palabras, sino sea generado por párrafos y por partes. Y eso es atractivo, no solo en la estética del libro, sino también de las palabras. Dos, el lenguaje. Un texto literario puede permitirse rupturas con la norma gramatical, sobre todo frecuentes en la poesía, con fines estéticos. Las normas gramaticales se establecen para que la comunicación y el lenguaje sea de igual manera para todos. Pero hay ciertas palabras que por lo general los autores de textos literarios suelen utilizar, las cuales modifican con el fin de ser atractivos o que se incluyan dentro de lo que quieren transmitir. 3. La subjetividad. El texto literario es fruto de dos sensibilidades en contacto, la del lector y la del lector. Esto es muy importante. Lo subjetivo es lo que nosotros entendemos de algo. Entonces, ustedes verán en algunos libros que una cosa es lo que quiere transmitir el lector y otra cosa, perdón, el autor, el escritor, y otra cosa es lo que uno entiende de eso. Y lo que uno entiende es en base a sus propias experiencias. Incluso en esta clase, cada persona va a entender distinto, cada persona prestará atención a algo distinto, y eso es lo que genera la subjetividad, y eso es lo relevante, lo importante. Eso es el arte de lo que es las clases. Dado que cada persona entiende distinto,
y entiende lo que le va a funcionar después. No todos vamos a entender iguales porque para entender todos iguales, todos tendríamos que vivir exactamente lo mismo, y eso es prácticamente imposible. Incluso quienes viven situaciones similares nunca serán personas iguales. Y cuarto, el espíritu de la época. Se conoce con ese término al sentir colectivo que caracteriza a una comunidad o a una civilización entera durante un periodo en específico. Entonces, ustedes pueden ver en música. Es el aspecto más fácil de poder entender esto. La música que tenemos hoy no es la misma que tuvimos hace 5 años, hace 10, 15 o 20 años. Incluso quienes no se encuentran en la etapa en la cual escuchan la música que se encuentra de moda, considerarán que la música de hoy es fea, es pésima. Pero aún así, de las personas, de absolutamente de todos, nuestra generación anterior, nuestros padres, piensan que la música que escuchábamos nosotros igual era fea y no tenía sentido. De igual manera, nuestros abuelos consideraron que la música que escuchaban nuestros padres era fea y sin sentido, y así sucesivamente cada generación anterior. Cada generación cree que la siguiente destruirá el mundo, y esto pasa en todos los aspectos, incluso en el género literario. Pero la cuestión es que el espíritu de la época es lo que hace que se mantenga vivo el espíritu de un texto literario, el espíritu de la música, el espíritu del cine. Entonces, el texto literario se divide en tres: narrativos, lírico y dramático. En cuanto al narrativo, se encuentran cuentos, fábulas, leyendas, mitos, entre otros. En cuanto al lírico, se encuentran canciones, poemas u odas, las cuales ustedes pueden ver que tienen rimas, se encuentran con una terminación de palabras similares con el fin de ser atractivos para el lector. En cuanto al narrativo, muestran historias, las cuales son algunas de fantasía, otras más realistas, pero llaman la atención del lector, dado que tienen varios altibajos dentro de las historias que generan esa atención. Y el género dramático, que son obras de teatro y las novelas, entre otras. Entonces, el género dramático se divide, bueno, tiene sus dos subdivisiones en el género dramático, que es la comedia y la tragedia, lo cual se genera dentro de, por ejemplo, películas, cines, novelas, entre otras. Es un texto no literario, y las novelas, por cierto. Las novelas nacieron en texto, nacieron en papel. Las primeras novelas que se leían, ahora son las que se ven. Es un texto no literario. Un texto no literario tiene carácter informativo o didáctico. Se presenta una información de forma objetiva de tal modo que ayuda al lector a estar documentado en el tema sobre el que quiere saber. Un texto no literario es mucho más directo, es mucho más simple, es mucho más detallado, pero no busca ser atractivo de manera en que se generen rimas o que tenga alguna anécdota eh, que termine con, no sé, tal vez con un mensaje. En este caso, el texto literario se divide en informativos, instructivos y normativos. Informativos, un ejemplo son las noticias o la biografía. Ahora, en estos tiempos se utiliza mucho una parte del texto literario para atraer la atención de textos no literarios. Ustedes pueden ver, tal vez en periódicos como el Extra, que los títulos son algo llamativos, un poco infantiles, un poco irrespetuosos para las personas las cuales se dedican estos, por decir, estas noticias. Pero son títulos que llaman la atención, son párrafos que llaman la atención de un texto no literario. Entonces, utilizan textos literarios como títulos para poder ofrecer información no literaria, que son noticias o biografías. Luego tenemos los descriptivos, que son, por ejemplo, recetas, manuales de uso, y luego los normativos, que son reglas o decretos. Estos, como ustedes pueden ver, por ejemplo, hay una gran diferencia entre una receta a una poesía, porque si la receta la colocaran como poesía, no sería tan atractiva. Pero en cambio, a la poesía se utilizan a la receta como eh, como un ejemplo de lo que es, por ejemplo, el amor, suena atractivo. Entonces, por eso ya se llama poesía. Pero en sí no pueden romantizar a lo que es una receta para cocinar, porque imagínense querer cocinar algo y de pronto que les aparezca una poesía con terminaciones similares, se van a confundir. Es por este motivo que los descriptivos son directos. Una receta es directa, que se necesita y cómo hacerlo. Los normativos es igual. Las reglas, qué se debe hacer, cómo hacerlo. Los textos no literarios apoyan su estilo en la claridad y objetividad, al igual que utilizar un lenguaje no ambiguo y preciso para evitar la posibilidad de segundas interpretaciones. Los textos literarios dependen mucho de cómo el lector interpreta lo que quiere decir el autor y cómo aplica a su vida o cómo infiere en sus emociones. En cambio, un texto no literario lo que hace es ser directo, al punto de que todas las personas deben entender exactamente lo mismo.
Un claro ejemplo es, digamos, si una regla es no correr por el pasillo, no es algo ambiguo, no es algo que la gente pueda malinterpretar, no se puede decir como que ¿por qué pasillo? No, es por este pasillo. Entonces, como se encuentra en el pasillo colocado, no correr por este pasillo es una regla. ¿Y qué es lo que pasa? Que las personas, todo el mundo sabe que no puede correr por ese pasillo porque está puesto ahí de manera muy explícita. La homonimia. La homonimia es la relación que se da entre dos palabras distintas que se pronuncian igual pero tienen diferente significado. Entonces el ejemplo A. Has acertado todos los números, eres un as. Entonces, ¿qué quiere decir? Estas dos as y as son palabras distintas que se escriben de manera distinta, pero tienen significado y de igual manera tienen diferentes significados, aunque se pronuncien igual. Como ustedes pueden ver, si solo me escuchan sin leer, yo digo, has acertado, eres un as. Suena exactamente igual la parte del as, pero cuando se escribe distinto y es por eso que ahí uno sabe que es distinto. Cuando también sabe uno que es distinto basado en la comunicación que ya se tiene desde tiempo atrás. ¿Qué quiere decir? La razón por la que sabemos que el has acertado es diferente a eres un as es basado en que esto ya hemos escuchado antes. Y hubo un punto, o hubo un día en el cual preguntamos qué significa ser un as. Y luego te dicen, no, es que ser un as es como que el de las bajo la manga es como que será el mejor. Entonces, esto quiere decir que tiene un significado completamente diferente. Las palabras homonimias son aquellas que escribimos o pronunciamos igual, pero tienen un origen, un significado distinto. Las clasificamos en homógrafas, que son las que escribimos y pronunciamos igual. En el caso que tenemos de ejemplo, el mimo trata a los niños con mimo. Entonces, son palabras que son iguales en el origen castellano, pero que tienen significados distintos y que nosotros, basados en la oración, sabemos cuál es el significado, porque en un tiempo atrás ya supimos este significado. Sabemos que es un mimo de la persona que realiza mímicas, sabemos que es un mimo del cariño que genera, por ejemplo, una madre con un hijo, y entonces cuando leemos, el mimo trata a los niños con mimo, quiere decir que la persona que realiza mímicas trata a los niños con afecto. Y eso es lo que nosotros interpretamos en nuestro cerebro y es por eso que así es como lo entendemos. Si no interpretáramos, si no supiésemos interpretar las oraciones, no entenderíamos esta oración. Las otras palabras son homófonas. Las escribimos y pronunciamos igual. En este caso, tuvo que cambiar el tubo de escape. Entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, la escritura es distinta, pero como nosotros ya sabemos, tuvo de lo que tuvo que hacer, lo que tuvo que tener, al tubo, lo que es un tubo de escape, entonces es por esto que nuestra interpretación hace que sepamos qué significa la oración. Se pronuncian igual, pero su escritura es diferente. La polisemia. Una palabra polisémica es aquella que tiene dos o más significados que se relacionan entre sí. Por ejemplo, solo su madre se puso de su lado y decidió tomar cartas en el asunto. Entonces, nosotros consideramos, bueno, por ejemplo, por lo general esto se da cuando aprenden un nuevo idioma. Cuando se aprende inglés, por ejemplo, looking for significa buscar, pero la cuestión es que looking significa como que estar viendo y for es para. Entonces, uno entendería, si lo sabe interpretar, diría, esa palabra, esas palabras dicen estar viendo para, pero no, lo que está diciendo es buscar, looking for, buscar. En español es lo mismo. Incluso es más complicado el español y el castellano por este sentido, dado que existen muchas frases que son analogías de otras. Entonces, al mencionar, solo su madre se puso de su lado y decidió tomar cartas en el asunto. Si le entendiéramos literal lo que dice esta frase, no entenderíamos, porque sería ¿qué cartas? ¿Cuáles cartas? ¿Dónde, o sea, de qué están hablando? Pero al decir tomar cartas en el asunto quiere decir que se va a hacer presente o va a tomar acción en base a esa situación. Entonces, el término carta consta de un significado y varios significados. Puede ser carta, papel escrito que una persona envía a otra para comunicarse con ella. Carta, cada una de las cartulinas que componen la baraja. O carta, lista de platos que se pueden elegir en un restaurante. Y otra, cartas, que sería la acción a tomar. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro rápido? En vez de leer, solo su madre se puso de lado y decidió tomar cartas en el asunto y pensar todas las posibilidades de cartas, con el tiempo lo hace automático, a tal punto que ya sabemos que aquí lo que se trata es que va a tomar acción. Y la paronimia es la relación que se da entre palabras que se parecen en la forma, pero cuyo significado es totalmente distinto. Entonces aquí tenemos el ejemplo. El problema de este muchacho no es de aptitud, sino de actitud. Esto es un poco complicado al inicio cuando se habla, cuando se utiliza dentro del lenguaje día tras día, pero con el tiempo se hace mucho más fácil. ¿Por qué?
Los términos paronimios son aquellos que se parecen en la forma de escribirse o pronunciarse, pero no guardan ninguna relación en el significado. Aptitud y actitud se escriben y suenan casi igual, pero sin embargo sus significados son totalmente distintos. Por ejemplo, aptitud son las habilidades que una persona posee y actitud es cómo toma las situaciones en base a esas habilidades. Entonces, es decir, el problema de este muchacho no es de aptitud, sino de actitud. Quiere decir que puede ser una persona tal vez. ¿Qué tal un buen estudiante? Hace todos los deberes bien, tiene aptitud, porque tiene estos conocimientos, tiene estas habilidades para hacer sus deberes, para aprender y también para dar sus exámenes, estos de reconocimiento muy buenos. Entonces tiene esas aptitudes. Pero ¿qué tal si es una persona engreída? ¿Qué tal si es una persona que tal vez no apoya a los demás? ¿Qué tal si es una persona que hace de menos a los otros? Entonces tiene una pésima actitud. Entonces tiene muchas aptitudes, pero malas actitudes. Y de esto se trata la paronimia. Cuando uno lo escribe, se da cuenta de qué es y también se da cuenta de cómo cambian las palabras. Pero digamos que no están leyendo y estamos conversando y yo les digo, ¿saben qué? Es que el chico que tiene pésima aptitud, pero buenas actitudes. Entonces, uno ahí diría como que por favor repíteme o de qué estás hablando. Y es por esto que para evitar este tipo de paronimias se utilizan otras palabras. Ese chico es muy buen estudiante, pero trata mal a sus compañeros. Pero para decirlo más rápido, ese chico tiene muchas aptitudes en el estudio, pero su actitud con sus compañeros es muy mala. Entonces, se buscan términos en el lenguaje para evitar esas paronimias en una gran cantidad, pero esas paronimias existen. Vamos a la parte del aprendizaje. Primera pregunta, ¿cuál de los siguientes es un texto literario? ¿El informe o el cuento? Vamos a los textos literarios. Como ustedes saben, debe ser atractivo para el lector. Entonces, el cuento sería lo que es un texto literario. Segunda pregunta, ¿cuál de los siguientes es un texto no literario? ¿Una oda o un decreto? El texto no literario debe ser directo. Entonces, una oda viene a ser una especie de poesía. El decreto es más directo. Entonces sería el decreto, porque establece y es para todos y todos lo entienden de la misma manera. Tercera pregunta. ¿Cómo se le denomina a la relación que se da entre dos palabras distintas que se pronuncian igual pero tienen diferente significado? Esta pregunta está complicada. ¿Cómo se le denomina a la relación que se da entre dos palabras distintas que se pronuncian igual pero tienen diferente significado? Y aquí vamos a ver. As, as. Se pronuncian igual, pero tienen diferente significado. Son dos palabras distintas. Entonces se le denomina homonimia. Segunda pregunta. Cuarta pregunta. ¿Cómo se le denomina a la relación que se da entre palabras que se parecen en forma, pero cuyo significado es totalmente distinto? Entonces vamos a ver. Relación que se da entre palabras que se parecen en forma, pero cuyo significado es totalmente distinto. Aquí se encuentra. Es paronimia, porque como ustedes ven, se parecen, pero no son iguales en significado y en la manera de escribir. Entonces sería paronimia. Perfecto. En cuanto a lo que es el deber, se encuentra en la página 40, por favor, para que revisen el módulo. Ahí se encuentra detallado qué deber tienen que hacer. Tienen que hacer un cuadro comparativo. Por favor, realicen las oraciones con las parejas de palabras que se encuentran ahí y tienen que corregir los paronimios que se muestran en la tarea. Esto pueden ver en el módulo, en la actividad en la cual se encuentra. En el caso que no tengan el material de estudio, por favor, comuníquense con el personal administrativo para que puedan ayudarles de esta manera. Las características de la actividad pueden hacerlo a computadora o a mano. Debe tener el encabezado de la institución. La información debe ser obtenida del módulo. En el caso que copien de internet, por favor, que no sea textualmente. No copien los cuadros, no copien las oraciones, sino únicamente guíense en estos cuadros para poder ustedes hacer sus deberes. No lo hagan directamente, o sea, control C, control V, porque si no van a sacar bajas calificaciones. Y la idea es que puedan aprobar el curso y puedan aprender. En cuanto al envío de deberes, por favor, todos los deberes se envían al número de bienestar estudiantil por WhatsApp. Pueden anotarlo ahorita, es posible que la mayoría ya lo tenga. Y si no, en el video de YouTube, ahí van a poder ver esta clase y van a poder pausar para poder copiar el número. La frase del día es, el 80% del éxito se basa simplemente en insistir. Cuando ustedes insisten, lo logran. Insistir no se basa, por ejemplo, en hacerlo de la misma manera. Por ejemplo, si quieren, no sé, un descuento. Y que por favor, déme el descuento, pero vea, por favor, no sé qué trata. Sino buscar la manera de hacerlo. Hay diferentes métodos, por ejemplo, en este caso de negociación, pero aplica más en sus vidas. ¿Cómo? Si quieren un puesto de trabajo que sea distinto a lo que están haciendo, o incluso superior en la misma empresa, la mejor manera no es solo insistir rogando que les den el puesto. Hay diferentes maneras de insistir. Por ejemplo, haciendo algo diferente. Ok, estoy haciendo lo que todos hacen. ¿Qué tal si yo hago esto diferente? Esto me va a permitir conseguir ese puesto. Ok, necesito más dinero.
pero tal vez no estoy haciendo nada en este momento los fines de semana, aparte de estudiar, por ejemplo. Entonces, pues, busco que puedo vender para tratar de lograrlo. Si tal vez no funciona ese negocio, pues busco qué más puedo hacer, busco qué más puedo obtener o cómo más puedo hacerlo con el fin de generar estos resultados. En lo que es el estudio, tal vez no puedo asistir el día de hoy a la clase del sábado, ok, pero voy a asistir a la siguiente, voy a asistir a la siguiente, y si no puedo, pues mínimo voy a ver en YouTube y voy a ver en YouTube con el fin de aprender, poder hacer los deberes, sacar buenas calificaciones y seguir estudiando. Hay personas que se retiran y que se retiran pierden 5 meses de estudio. Quienes no, ganan esos 5 meses de estudio. El día de hoy, más de uno dirá, pude estudiar el momento en el que aparentemente es correcto en el país, que es hasta los 18 años, pero solo ustedes saben lo que han vivido. Y lo ideal es que si tal vez no pudieron en ese momento, ese es el momento en el que pueden, y lo intenten, insistan y lo logren. Lo que hacen el día de hoy, mañana serán satisfacciones. Lo que no lo hagan, mañana serán recuerdos que quisieron cambiar. Muchas gracias, un buen día. Muy buenos días con todos. En este momento vamos a empezar con lo que es la clase de biología para primero bachillerato de la semana 2. En cuanto a los temas que vamos a evidenciar en lo que es esta clase es el sistema inmune, cómo funciona el sistema inmune, lo que es innato, lo que es adquirido. También vamos a evidenciar lo que es el ecosistema, que existe en este caso los que se han identificado terrestre, acuático y mixto. De ahí vamos a identificar lo que es el método científico, que es un proceso sistemático, perdón, basado en la observación y la experimentación. En sí, en observación a qué se refiere, a verificar cómo funciona el reino al cual se está identificando, el cual se desea observar, ver cómo se mueven naturalmente y la experimentación se basa en intervenir. Entonces, de igual manera, este modelo de investigación en el cual se basa en intervenir es, muchas veces se utilizan lo que es, para lo que es medicina, es, tal vez, no sé si han escuchado hablar, la del ratón que le colocan en un laberinto para que encuentre la salida. Eso es experimentación. ¿Por qué? Porque en sí el observador está manipulando el escenario para que el ratoncito pueda moverse y en base a eso obtener un resultado el cual pueda ayudar en algunos aspectos. Y la observación es únicamente observar al ratoncito en su estado natural, no dentro de una casa, sino por ejemplo tal vez en el campo o en su lugar donde habite sin intervenir. Por ejemplo, muchas veces en History Channel o tal vez en National Geographic han de haber visto y las personas lo que hacen es se ocultan con las cámaras para ver el estado natural de un león. Eso es por observación. Experimentación sería si lanzan una carne para ver qué león es el que come primero. Eso es experimentación. También vamos a ver en sí cuáles son las etapas, lo que es la observación, con lo que es la hipótesis, la experimentación, el control de las variables, las conclusiones y cómo comprobar dichas hipótesis. Y luego vamos a la fase del aprendizaje. Entonces empezamos. Como primera parte vamos a ver lo que es el sistema inmune. Existe una respuesta inmune inespecífica que actúa como primera barrera defensiva del ser humano y la consideramos como parte del sistema inmunitario innato. ¿Qué quiere decir? Existen barreras que nos ayudan a seguir viviendo. Unas son innatas, o sea, que provienen desde el nacimiento, nosotros nacimos con estas barreras, y otras son adquiridas, que a través del cuerpo, a través de la naturaleza, a través del entorno, logramos nosotros desarrollar con el fin de poder seguir subsistiendo. Dado que sin estas características sería muy difícil el surgimiento de una especie o la que se mantenga todavía con vida. Y esto no solo con los humanos, sino con todo el reino animal y vegetal. Entonces, dentro de las que son las características innatas, que son de nacimiento, se encuentran fagocitos que engloban y eliminan cualquier partícula extraña en nuestro cuerpo. Estos fagocitos lo que hacen es que si existe en nuestro cuerpo, dentro o fuera, alguna partícula que el cuerpo considere como extraña, hace esto lo imposible con tal de eliminarle. A veces no lo hace de la mejor manera el cuerpo, a veces nos enferma para que nosotros sepamos que está algo mal con nuestro cuerpo, que es algo bueno, dado que en las enfermedades de una persona lo que hacen es mostrar que el cuerpo tiene un cuerpo extraño, por así decirlo, mostrar que algo no anda bien. Imagínense una bicicleta o un vehículo que algo esté sonando en el motor, en el caso del carro, o en la bicicleta que tal vez, no sé, esté sonando lo que es el freno. Quiere decir que algo está mal. Ese sonido es lo que muestra que algo está mal. En el cuerpo es igual.
esa enfermedad, ese incremento de temperatura, es lo que nos muestra que algo está mal con el cuerpo. El cuerpo nos está avisando y está atacando a eso que se encuentra mal con nosotros. La piel, las lágrimas o las mucosas o acciones como la tos y los estornudos también es algo innato como respuesta inmune. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tal vez alguna persona por aquí tiene alguna alergia. Cuando alguien tiene una alergia, en sí la reacción del cuerpo a eso, a lo que respira, que le provoca esa alergia, que le provoca ese malestar, la reacción del cuerpo es estornudar para tratar de sacar eso que está generando la alergia. Obviamente a nosotros, como personas, sí se nos dificulta mucho y nos complica porque no nos permite hacer otras actividades. Existen otras acciones del cuerpo, por ejemplo, como la comezón en la nariz, en el caso de las alergias, como hinchazón, como la generación de granitos. Pero eso es el cuerpo avisándonos que está algo mal y reaccionando ante eso que está mal. En sí, sentimos que estamos mal, pero es que el cuerpo nos está protegiendo para que eso no genere algo peor. Las lágrimas igual, cuando se corta cebolla, por ejemplo, la cebolla libera una toxina, la cual es perjudicial no a gran escala, pero el cuerpo lo toma así. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que como se irritan los ojos, genera lágrimas, con el fin de que los ojos se hidraten y de esta manera puedan sacar la mayor cantidad de estas toxinas que generen sí la cebolla al tener contacto con los ojos. De igual manera, la piel, la irritación de la piel, cuando tiene mucho contacto con algunas sustancias que sean perjudiciales, mejor dicho, para lo que es el ser humano, lo que hace es reaccionar. Y esa reacción es la que nos muestra que debemos dejar de hacer eso. La fiebre o la inflamación, que suelen ser las primeras reacciones ante una infección, cuando el cuerpo detecta, por ejemplo, si el cuerpo no detecta una infección, no nos eleva la temperatura, que quiere decir que si no nos eleva la temperatura corporal, no mata a esa infección. Y si no mata esa infección nos mata a nosotros. Hoy la medicina ha avanzado bastante, hasta el punto que con medicamento, que eso vamos a la parte adquirida, podemos solucionar estos inconvenientes. Pero imagínense hace cientos de años atrás, incluso miles de años atrás. Las personas no tenían estos avances médicos o tecnológicos que les permitían curarse de una infección de una manera externa. Y era el cuerpo, con sus propias defensas, el que trataba de eliminar. Y la gran mayoría de veces no lo lograba. Es por esto que la fiebre o la inflamación es una reacción ante una infección que nos permite saber que estamos mal y que busquemos la manera de poder mejorar esto. Mientras el cuerpo trata de darnos vida, nosotros tenemos que ayudarle en este momento a través, no sé, de una cita médica, lo que eran los ancestros, por ejemplo, con medicina 100% natural, sacada en este caso de los bosques y sus sitios de donde vivían. En cuanto a lo que es el sistema inmune adquirido, el cuerpo memoriza los patógenos que nos atacan y reaccionan ante la infección. Entonces, en cuanto al adquirido, el cuerpo es tan sabio que identifica qué es lo que se encuentra alrededor. A tal punto que, por ejemplo, es algo comprobado que, por ejemplo, en los niños que no tienen mucho contacto con el exterior, posteriormente generan reacciones alérgicas en una mayor cantidad y también tienen más problemas de salud. Esto es debido a que como no han tenido contacto con cosas externas que después para nosotros es cotidiano, no tienen esas defensas, el cuerpo no ha desarrollado esas defensas. Y es por eso que se genera mayor cantidad de enfermedades y dificultades, en su mayoría respiratorias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros interactuamos con un ecosistema que se encuentra a nuestro alrededor, el cuerpo absorbe todo ese conocimiento y con eso, cuando son infecciones pequeñas, puede matarlas, cosa que tal vez nos da un dolor de estómago, tal vez una gripe, pero con el tiempo, esas mismas infecciones, si vienen más fuertes, no nos van a matar. Es lo que pasó, por ejemplo, con el COVID. Con el COVID, lamentablemente, es una pena las primeras personas que tuvieron en sí este inconveniente lamentablemente no se encuentran con nosotros en su gran mayoría. Pero ustedes ven ahora si alguien le da COVID, la reacción del cuerpo ya no es la misma que hace tiempo. Y no solo por las vacunas, que sí es un factor fundamental, sino porque el cuerpo, cuando ya viene un poco más debilitado, mejor dicho, el cuerpo ya está más fuerte para que ese virus, cuando ingresa, no sea tan grave la situación. Es por eso que ahora, si nos da tal vez COVID, el efecto no es tan fuerte como al inicio. El cuerpo está preparado y pelea mucho más, ya sabe cómo pelear, mejor dicho. Y es por eso que memoriza estos patógenos y cuando los encuentra ya sabe cómo atacarlos. También los antibióticos que ayudan a eliminar las bacterias. Tal vez a la gran mayoría de ustedes y nosotros nos ha sucedido que necesitamos antibióticos, que es un medicamento muy fuerte, es bastante fuerte, es necesario tomar únicamente cuando es necesario, ya no, no de primera instancia,
pero ayuda a eliminar las bacterias que a veces el cuerpo no puede solo. Las vacunas preparadas con una pequeña cantidad de agentes que pueden causarnos una infección. Como ustedes tal vez saben, otros tal vez no, las vacunas en sí es la misma enfermedad, el mismo virus, la misma bacteria, pero en cantidades pequeñas y debilitadas, para que el cuerpo reaccione con ellas y sepa cómo defendernos cuando venga una mayor. De esa manera funcionan las vacunas y es algo que es un avance tecnológico cuando recién se tomó en consideración esto, porque ayudó a que, por ejemplo, cosas que antes eran enfermedades que mataban muchas personas, por ejemplo, la disentería, ahora ya no sea un problema como tal, de esa magnitud. Igual la gripe fue algo que en su tiempo acabó con la vida de muchas personas y ahora pues ya no es así. Que luego si son mal curadas, pues sí existen situaciones complicadas, pero en su mayoría ya no es como antes, porque incluso el cuerpo sabe defenderse mejor. En cuanto a lo que es el ecosistema, un ecosistema consta de poblaciones de seres vivos que viven en un medio junto con las interacciones que ocurren entre ellos. Por tanto, el ecosistema es la suma del biotipo, que es el espacio físico, y las biocenosis, que son los seres vivos, somos los seres vivos, y las relaciones que hay entre ellos. O sea, un ecosistema es la relación que existe entre lo que encontramos a nuestro alrededor y nosotros. Eso es un ecosistema, la interacción entre todo lo que se encuentra alrededor y nosotros. Dentro del ecosistema se encuentra el terrestre, acuático y mixto. El terrestre se basa, por ejemplo, dentro de este se desplazan ecosistema desierto, ecosistema bosque o forestal y ecosistema montañoso. El ecosistema desierto es aquel en el que no se encuentra mucha vida, es aquel que es mucho más árido, mucho más caliente en este caso. El bosque forestal, como conocemos, donde se encuentra mucha más vida, se encuentra una cantidad amplia de lo que es la naturaleza verde y también en base a esto se encuentra más vida de origen animal. Y el ecosistema montañoso, como ustedes saben, en este caso lo que es la cordillera de los Andes, es un ecosistema extremadamente montañoso, el cual ayuda, por ejemplo, a lo que es nosotros como Ecuador, con el clima y también con la reducción de los vientos. En cuanto a lo que es el ecosistema acuático, es el ecosistema marino o de agua salada y también el ecosistema de agua dulce y todo lo que implica en ellos. Entonces, el ecosistema terrestre se considera ecosistema porque es el espacio que con el cual nos relacionamos nosotros con la parte de la tierra, tanto desértico como forestal, así como montañoso. El acuático, cómo nos relacionamos los seres vivos con el mar y también con lo que son los ríos. Y el mixto son las zonas costeras y humedales. Entonces, por ejemplo, un ecosistema terrestre, pues, se puede considerar a la Sierra del Ecuador. Un ecosistema acuático, pues, el mar y también, por ejemplo, la parte de las corrientes de los ríos. Y un ecosistema mixto, como estas zonas costeras, es justo la parte donde se encuentra la arena, el mar y las primeras casas en las cuales se encuentra un ecosistema un poquito diferente a lo que es 100% acuático y a lo que es 100% terrestre. Y los humedales, por ejemplo, en la parte del oriente. En cuanto al método científico, el método científico es un método para poder generar resolución a pensamientos o a criterios que se consideran que pueden ser válidos o no. Entonces, por ejemplo, el método científico es un proceso sistemático basado en la observación y la experimentación, gracias al cual obtenemos conocimientos científicos y para llegar a este es necesario seguir una serie de pasos. Ahora, el método científico se le considera, por lo general, cuando se desarrollan artículos científicos, cuando se desarrollan tal vez experimentos que aporten a la ciencia. Pero como personas también podemos realizar algo similar. Por ejemplo, en la casa, queremos probar si tal vez nuestros familiares se encuentran cómodos o no con lo que nosotros cocinamos. Entonces, una experimentación puede ser a través de un método científico de observación, es hacer nosotros la comida, darles y ver si les gusta o no, ver si se acaban todo, cómo se ve eso, si se acaban todo, tal vez si agradecen por la comida realizada, los gestos de gusto o disgusto de cuando prueban la comida y de experimentación sería, por ejemplo, si ustedes no solo hacen su comida, sino que hacen su comida y de pronto le ponen, no sé, quieren ver si les gusta o no el ají. Entonces le ponen más ají a lo que es su comida, más picante. Y eso hace que ustedes no lo hacen porque siempre hacen de comer, sino únicamente porque quieren ver cuál es la reacción que generaría el poner ají a la comida que ustedes realizan. Eso ya es una experimentación a través de un método científico. Ahora,
La primera parte, la primera fase es la observación, en la cual debemos reconocer un problema al aplicar los sentidos o a algún objeto o fenómeno natural. Para buscar una solución debe haber un problema. Entonces, pueden hacerlo en sus casas, verifiquen cuál es el problema. Tal vez, no sé, algún familiar tiene que lavar los platos y no lo hace, tal vez uno mismo. Entonces, ustedes están observando que no quiere lavar los platos se están amontonando. Ese es el problema. Entonces, están observando ese problema, necesitan una solución. Luego plantean el problema. El problema se plantea en forma de pregunta y hay que dar respuesta a esta pregunta. El problema de los platos. ¿Por qué motivo a Pedrito no le gusta lavar los platos? ¿O por qué motivo Pedrito no lava los platos al momento en el que le toca? Formulación de la hipótesis. Hacemos suposiciones lógicas que puedan ser contrastables para dar respuesta a la pregunta. Entonces, ustedes observan, como ustedes saben, primera observación, observan que resulta que Pedrito una vez se levanta de la mesa, deja los platos y se va a jugar. Entonces, una hipótesis sería, Pedrito no lava los platos debido a que apenas termina de comer, va a jugar. Otra hipótesis, es posible que diga que tenga deberes y pues va a jugar o incluso va a hacer otra actividad. Entonces, puede ser la hipótesis, Pedrito no lava los platos debido a que tiene deberes que hacer, pero no hace los deberes. Y así fueron formulando hipótesis. Otra puede ser que tal vez no haya una figura de autoridad que que no encuentre el método para poder hacer que él realice esa actividad. Hay algunas hipótesis. Y luego va la experimentación. Se diseña experimentos que pueden confirmar o descartar la hipótesis planteada. Entonces, de estas tres hipótesis que generamos, elegimos una. Vamos a elegir la de los juegos. Que Pedrito no lava los platos porque se va a jugar. Experimenta, quitándole el celular. Ahí nomás está una experimentación. Si juega el celular y de pronto ustedes le esconden el celular, o tal vez le dices, ¿sabes qué? No, lava los platos y te devuelvo tu celular. Y él va, y resulta que sí lava los platos, fue una hipótesis positiva, fue una hipótesis válida, dado que comprobaron que era por el juego que no lavaba los platos. Si de pronto de igual manera no lava los platos y se va a hacer deberes, quiere decir que es una hipótesis negativa, o tal vez que no es que juegue en celular, sino que juegue en un computador, o tal vez si tiene un play o algún dispositivo electrónico, entonces la hipótesis ya no es válida. ¿Por qué? Porque quiere decir que no está jugando en el celular, sino en otro dispositivo. Y tienen que volverse a la experimentación. ¿Cuál es volverse a la experimentación? Es el hecho de que, ok, le quitan el celular, sigue sin lavar los platos porque sigue jugando con otra cosa, entonces se le quita o se le distrae de esa otra cosa para ver qué pasa en una siguiente ocasión. Si lava los platos, quiere decir que funcionó, y si no, quiere decir que es algo más lo que le está impidiendo. Si ninguna de esas funciona, quiere decir que el problema no son los juegos. Tal vez es esa figura de autoridad que no le obliga a lavar los platos. Y ahí es cuando se cambia la observación, se cambia el tratamiento del problema, se cambia la formulación de la hipótesis y se cambia la experimentación. Entonces, para llegar a esto, primero se hace lo que les mencioné, la aceptación, la refutación. Si el experimento ha demostrado que la hipótesis no es válida, debemos plantear una nueva hipótesis y seguir otra vez todos los pasos. Y en el caso que sí funcione, se genera la conclusión. Una vez que hemos confirmado la hipótesis, redactamos una teoría o ley que explica el problema inicial. Digamos que entonces el problema sí ha sido que falta una persona con autoridad que le explique por qué tiene que lavar los platos y le haga lavar los platos, o incluso lava los platos con él. Entonces, digamos que esto sí funciona, tal vez una persona de autoridad le dice, ¿sabes qué, Pedrito? Ok, vamos los dos a lavar los platos y luego tú vas a jugar, no hay problema. Y resulta que funciona y lava los platos, entonces es una hipótesis válida. En conclusión, ustedes pueden escribirlo o solamente notarlo. Bueno, resulta que le faltaba una figura de autoridad o a su vez una figura motivacional que le generara esa satisfacción al lavar los platos o por lo menos compañía al lavar los platos, porque ¿qué es lo que pasa por ejemplo, en los hogares ecuatorianos? Que muchas veces la persona que lava los platos se va a lavar los platos directamente y el resto de personas va a hacer sus actividades, por lo cual le dejan sola y esa persona genera disgusto por lavar los platos. Esa es una conclusión. Ahora imagínense esto en un aspecto científico que es lo que buscan, es generar soluciones para problemas no solo cotidianos, sino que sea para una gran cantidad de la población. Que incluso este problema con los platos es un problema de una gran cantidad de la población, el cual se podría aplicar. Entonces, ¿cómo verificamos? En el método científico, de etapa 1, observación, se reconoce el problema. En base a esto se plantea el problema. Con este planteamiento de problema se formula una hipótesis. Entonces, en esta formulación de la hipótesis se hacen suposiciones verosímiles que sean reales y contrastables para explicar el porqué del problema.
De ahí se sigue a la experimentación y el control de las variables. ¿Qué son variables? Es todo lo que interviene en un estudio. Por ejemplo, para hacer deberes, ¿cuáles son sus variables? Una, si necesitan internet, tener internet. Otra, si van a hacer la mano, tener un lápiz, borrador, sacapuntas, tal vez esferos, todo lo que necesitan para hacer su deber, un cuaderno, las hojas. Si, por ejemplo, para subir el deber, las variables que necesitan es uno, internet para poder mandar por WhatsApp. Dos, un celular con WhatsApp para poder enviar el deber. Tres, saber cómo enviar el deber. Cuatro, puede ser, por ejemplo, la aplicación que utilizamos para enviar deberes, que es CamScanner, de tener instalada. Cinco, tener a mano lo que es el deber para poder tomar la foto. Seis, que el celular tenga la cámara lista o que tenga la cámara con una buena resolución o mínimo una resolución que permita ver lo que dice el deber. Esas son variables. Cada variable puede modificar el resultado. ¿Qué tal si, por ejemplo, tengo todo y resulta que la cámara celular está dañada? No puedo tomar la foto para subir el deber. ¿Qué tal si la aplicación no me funciona? Entonces me toca buscar otra aplicación para poder subir el deber. ¿Qué tal si resulta que ya tengo el celular, tengo internet, tengo todo y resulta que no encuentro mi cuaderno? Es una variable que puede afectar el resultado. Esto es lo importante de los estudios. Entonces, experimentación y control de las variables. Diseñar experimentos para confirmar o descartar las hipótesis buscando relaciones entre ellas, controlando variables no medibles que puedan influir. Entonces, como ustedes saben, estas variables pueden influir en el resultado del experimento. Porque, ¿qué quiere decir? Si yo para subir el deber necesito todo esto y de pronto no vale mi cámara, y es una hipótesis que toca volver a formular. Entonces, el problema, digamos, yo pienso que el problema está en que mi deber no se ve bien, cuando resulta que el problema está en la cámara. Entonces, esa sí es otra hipótesis. Luego voy a diseño experimentos para comprobación de las hipótesis. Cuando funciona, es una hipótesis comprobada, y en el caso que no, toca volver a hacer todos los pasos. Entonces, cuando es una hipótesis comprobada, se puede generar leyes e incluso teorías. Y en base a esto es lo que está establecido lo que es el orden de lo que conocemos, en base a leyes y teorías. Leyes es en sí lo que es la ciencia, lo que está comprobado, y teorías, lo que se encuentra, lo que no es aplicable para todos. Entonces, por ejemplo, una ley, una ciencia, es que necesitamos de oxígeno para respirar. Nosotros, como se les digo, como humanos. Una teoría sería, por ejemplo, el azúcar en la sangre. Por ejemplo, hay personas que tienen distintos tipos de sangre, distinta composición, que aunque no es igual, es similar, y entonces se generan teorías. ¿Qué es lo que hacen estas teorías? Que unas teorías funcionen para unos y otras para otros, pero funcionan para pocos, pero no para todos. Eso es lo importante. Y en base a esto se obtienen las conclusiones que se obtiene a partir de hipótesis ya confirmadas. Si ustedes comprueban algo en un escrito o incluso como les mencioné en su vida cotidiana, esto quiere decir que esa parte funciona y pueden seguir aplicándolo no solo ustedes, sino las personas que tengan conflictos similares. Vamos a la parte del aprendizaje. ¿A qué ecosistema pertenece el agua dulce? ¿Terrestre, acuático o mixto? En este caso, como pudimos ver, pertenece al ecosistema acuático. ¿Cuál es el primer paso del método científico? ¿Aceptación, experimentación o observación? Como ustedes saben, aceptación se da al final, ya cuando se evidencia que funciona. Experimentación se da durante el desarrollo de este experimento, de este método. Y la observación se da al inicio, cuando ustedes observan un problema y en base a esto quieren dar una solución. Entonces, el primer paso sería la observación. ¿Qué pasa si una hipótesis no es válida? ¿Se concluye en que no funciona o se formula una nueva hipótesis? Como ustedes se pudieron dar cuenta, en el caso que no funcione, se debe seguir todos los pasos planteando una hipótesis nueva. Y por último, el estornudo. ¿Qué tipo de sistema inmune es? ¿Innato o adquirido? Como ustedes saben, innato es el que nace con nosotros y adquirido el que se desarrolla en base al entorno. Entonces, nosotros estornudamos de manera innata. Aquí se encuentra la tos y los estornudos. La piel, las lágrimas, las mucosas es una respuesta del sistema inmune innato. Ok, entonces aprendido todo esto, vamos a lo que es la parte de la tarea. Como tarea, tienen que desarrollar la actividad de la página 166. En sí, en la materia, en el módulo se encuentra ahí la actividad detallada de qué es lo que tienen que hacer. Por favor, de la actividad, investiguen de fuentes confiables, no de Wikipedia, no del Rincón del Vago, no de páginas no verificadas o que tengan información que no sea
que no tenga algo, bueno, que tenga información que no tenga argumentos científicos. Entonces busquen de páginas que sean un poquito más, por ejemplo, documentos científicos, pueden utilizar repositorios digitales, que es más sencillo encontrarlos, que con práctica pueden identificarlos de mejor manera. Pero por favor, de fuentes confiables o si no, del módulo en sí. Las características, pueden hacerlo a computadora, pueden hacerlo a mano, debe tener encabezado de institución, por favor, eso es fundamental, sin falta de ortografía, no copiar textualmente de Internet, como les mencioné, y enviar a lo que es Bienestar Estudiantil a través de WhatsApp. Tienen un tutorial de cómo enviar los deberes, por favor, para que puedan utilizarlo y en base a eso todos sus deberes se envían a Bienestar Estudiantil. Y la frase de la semana es, el 80% del éxito se basa simplemente en insistir. Los japoneses tienen un dicho, un día la disciplina vencerá la inteligencia, ellos lo lograron. La disciplina es la base de todo. Puedes ser una persona muy inteligente y crear un negocio, por ejemplo, que si no es consecuente, no es insistente y no sigue ahí, simplemente lo que hará es decir, no, es que esto ya no me funciona porque el negocio es el que está mal y pues me voy a otro negocio. No me funciona, está mal, voy a otro negocio así sucesivamente. Eso no es consistencia. Puede una persona ser talentosa en un inicio, pero el ser consecuente es lo que hará que perdure a través del tiempo. Crear es fácil, mantener es lo difícil. Muchas gracias.